Jesus and upon salvation is so powerful. And second is to take us to Scripture. So her writings take us to Scripture. They are not her writings. They're Scripture that she's pushing us to read and to look at. So it's not built on her. It's built on a biblical message. I am absolutely convinced that the ministry of Ellen White, as a woman, is a ministry of a friend of God who brings to a generation who has ears for God the word, don't quit now. Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en esta noche. Amén. Vamos a comenzar en este momento con algunos cantos al Señor, pero antes vamos a pedir la presencia de nuestro Dios en este lugar a través de una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial que estás en el reino de los cielos, te damos muchísimas gracias por este día que tú nos regalas, Padre, porque tú derramas sobre cada uno de nosotros, Señor, muchas bendiciones. Y también, Señor, te queremos dar muchas gracias por tu inmenso amor hacia cada uno de nosotros. Te damos gracias por habernos traído con bien acá a tu templo, Señor, para aprender cada día más de ti. Y te pedimos, Señor, que tu presencia pueda morar en este lugar. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar cantando el himno número 477. Los que aman al Señor. ¿Cuántos amamos a nuestro Señor? Amén. Por eso estamos en este lugar. Cantemos con mucha alegría para honra y gloria de nuestro Dios. Los que aman al Señor. Su mansión, hacia caminamos, nuestra ciudad gloriosa, marchando todos cantamos de Dios la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey.
Amén. Qué hermoso es saber que los que aman al Señor pronto vamos a marchar a esa ciudad celestial que Dios nos está preparando. Es por eso que con gozo y alegría vamos a darle gloria a nuestro Padre Celestial cantando el himno número 77. Himno número 77. Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Exaltado sea el nombre del Señor. Gracias por su participación. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos sean todos. Estamos felices de verles nuevamente en esta noche y queremos saludarles muy calurosamente. Quiero que saluden al que está a su lado, al que está a su alrededor. Denle la bienvenida a este lugar santo para seguir aprendiendo de la historia de nuestra iglesia querida. Y queremos también no solamente saludar a nuestros hermanos y visitas. Tenemos visitas en nuestro medio. Bienvenido. ¿Usted es bautizado? No, usted no es, usted es un amigo que nos visita. Bienvenido. Siéntase cómodo en esta casa, su casa. Y también queremos saludar a aquellas personas que nos ven también, pero que no están aquí físicamente, sino que están por la red, por internet. Bienvenidos. Y también queremos saludar a aquellas personas que nos escuchan a través de nuestra radio FM Vida 90.9. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. En Efesios, el capítulo 4, versículo 15 y 16, leemos lo siguiente: crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esta noche continuaremos lo que ayer comenzamos, otra disertación acerca de lo que es la historia denominacional de nuestra iglesia. Y la temática se enfoca hacia eso, hacia el crecimiento. Y cuando hay crecimiento, hay necesidad de organización. Y eso tuvo que experimentar ese pueblo naciente de 1844, cuando en el crecimiento fue necesario buscar la organización. Y esta noche estaremos hablando de eso. Así que preparemos nuestro espíritu para el mensaje que dentro de muy poco estaremos disfrutando. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Coloquémonos de pie para entonar nuestro himno tema. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos yo
entrego mi vivir en tu altar, me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir, a mi familia, también mi casa y a mis amigos te entrego a ti, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir en tu altar, me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir en tu altar, me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Yo en tus manos descansaré. Amén. Pueden sentarse. Cuenta la historia que una joven mujer, al contraer matrimonio con su esposo, pasó mucho tiempo y nunca llegaron sus hijos. Entendió que de alguna forma Dios le había dicho que no iba a quedar embarazada. Así que decidió buscar una segunda opción. La adopción. La adopción es cuando los hijos no nacen en el vientre, sino que nacen del corazón. Y Dios le permitió tener 2 hijos. Cuando su hijo mayor cumplió los 21 años de edad, decidió irse a otro país para estudiar. Esta mujer pensaba que iba a morir al sentir la separación de su hijo fuera del hogar. Así que 6 meses después de haber partido su hijo a la universidad, ella lloraba amargamente por la ausencia de su niño. Y entre sus lágrimas, en una oportunidad, sintió que Dios le respondió de la siguiente forma: recuerda que yo también di a mi hijo y lo mandé a un lugar donde no iba a ser comprendido por absolutamente nadie, despreciado y desechado, pero victorioso volvió a mis brazos. Tu hijo también vendrá de la universidad victorioso con un título en la mano. Ella pudo entender, ¿verdad?, que había habido una corta separación, que ese hijo no era de ella, aunque había nacido de su corazón, le pertenecía a Dios y solo de Dios era la posibilidad de volverlo a traer a sus manos. ¿Cuántos de nosotros somos padres? Quizás en algún momento de nuestras vidas nuestros hijos digan: mamá, me voy porque me caso, o porque se va a estudiar, o por cualquier razón, por cuestiones de trabajo, me voy del hogar. No sé cuántos de ustedes han pasado por esa experiencia. Posiblemente parta el corazón, ¿verdad? Pero en Cristo obtendremos la fortaleza. Quisiera pedirle a los padres que estén presentes, por favor, colóquense en pie. Y en este momento especial,
Si tienen a sus hijos aquí, ¿verdad? Entonces únanse a ellos y si no, pues adopten uno hoy y oren por los hijos de esta iglesia. Vamos a dar un tiempo para que oremos por los hijos de esta iglesia. Luego yo termino con una oración. Todavía veo hijos huérfanos, parece. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por la hermosa responsabilidad que tú has otorgado en nuestras manos para educar a estos pequeños, a nuestros jóvenes, adolescentes y adultos que han crecido en nuestros hogares. Solo dependemos de ti para que bajo tu divina orientación podamos entregártelos en tus manos como resultado, Señor, del trabajo espiritual que hemos hecho con ellos. Bendice a cada uno de nuestros hijos, sus temores, sus metas, sus angustias las colocamos en tus manos, Señor. Y fortalécenos como padres para que podamos guiarlos de la mejor manera. Gracias porque podemos contar contigo como el mejor ejemplo de padre. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
un pueblo en las manos de Dios. Voy a repetirlo otra vez. Un pueblo en las manos de Dios. Amén. Ese es el título de esta semana, muy especial. Y para esta noche tenemos una temática titulada La era del desarrollo organizativo. Sabemos que el invitado especial en esta noche es Cristo Jesús, pero tenemos un enviado del cielo también, que es el pastor encargado de conducir esta noche la palabra, y es el pastor Edwin Rueda Bueno. Pastor, bienvenido a su casa. El tiempo es totalmente suyo. Adelante. Antes de iniciar, quiero pedir el favor de colocarnos de pie un momentico. Denle un abrazo a la persona que tiene al lado, denle la bienvenida, yo creo que hace falta. Si ya todos recibieron un abrazo, ahora sí se pueden sentar. Antes de iniciar el tema de hoy, que es una clase, considero yo, de historia denominacional, que es bastante fascinante, conocer los orígenes de nuestra iglesia, entender muchas cosas, porque cuando uno no conoce y entra a la iglesia adventista, se cree lo que mucha gente piensa, que la iglesia se formó y es culpa toda de Elena de White. Entonces el sábado lo guardamos por Elena de White, tal cosa por Elena de White, cuando Dios utilizó muchas piezas y armó lo que hoy conocemos como esta maravillosa estructura, que es una organización que predica el último mensaje de amonestación al mundo, el mensaje de los tres ángeles. Antes de esto, antes de estudiar, yo quiero aprovechar, y sé que ahorita me está escuchando mucha gente por la radio, viendo por internet, un mensaje de parte de Dios. Quizás alguien está sintonizando ahorita la emisora, va en su carro, y hay un mensaje de parte de Dios para usted, y está en Isaías capítulo 41, versículo 10. Y es un mensaje de esperanza cuando sentimos que por las situaciones del día parece que no hubiera solución, parece de que es más fácil tirar la toalla que seguir luchando, cuando somos víctimas de la injusticia, cuando las cosas no salen como parecen, cuando más que una alegría lo que te están provocando las personas que esperas, más de ellas son tristezas o frustraciones. El mensaje de hoy es para ti. Isaías 41:10 dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que este mensaje es para cada uno de nosotros, para los que están escuchando en este momento en la emisora, por los problemas de la vida. Hoy a veces, para algunos, quizás no fue un día muy bueno, fue un día quizás de noticias tristes, pero llega la noche, es momento de descansar, pero vete a descansar confiando en que mañana será un día mejor, que hay un Dios que está pendiente de ti, pendiente de tu vida, que no te va a desamparar y que mañana las cosas pueden salir mejor. Así que ánimo, Dios te bendiga. Querido Padre, gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de conocer los orígenes de tu iglesia. Pero antes de hacer esto, Señor, quiero pedir una bendición por las personas que están escuchando este mensaje a través de los medios de comunicación, a través de la internet, a través de la radio, que ellos sientan que tú eres un Dios que le amas, que quieres lo mejor para ellos, que de las situaciones difíciles de la vida, lo mejor son las lecciones que quedan, que no podemos vivir del pasado, que siempre habrá un mañana mejor, que aunque las cosas parezcan oscuras, siempre apareces tú con un rayo de luz, iluminando nuestra vida y nuestro camino para que cada mañana sea mejor. En tus manos dejamos las personas, las familias que están escuchando este mensaje, para que tú les guíes y les dé a entender que sin ti las cosas son difíciles. Sin ti es difícil, Señor, sobrellevar la carga de esta vida, pero contigo es más fácil superarnos, sobrellevar las cargas y sobre todo alcanzar victoria tras victoria. Gracias por escucharnos, gracias por bendecir a la gente que está escuchando este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora vamos con lo que estamos acá. Cuando estaba preparando el tema de historia denominacional, me acordé de este libro, de los varios libros que tengo en la biblioteca,
Y este libro tiene algo especial, se llama Avancemos con la Iglesia de Dios en Marcha. Este libro lo encontré yo botado en una cesta de basura en la Universidad Adventista de Medellín cuando yo estaba estudiando teología. Cuando yo hice mi primer año, mi primero o segundo año, yo trabajaba era estudiante que trabajaba para pagar mis estudios. De hecho, yo en la universidad duré 6 años. La carrera de licenciatura duraba 4 años. Yo duré 6 años, no porque perdí un semestre, claro, ¿verdad? Sino porque cuando yo llegué a estudiar, primero no tenía recursos para entrar a estudiar. Cuando yo entré a estudiar, cuando yo entré más bien a la universidad, todavía se mantenían 4 años. Pero como yo llegué sin recursos, entonces tuve que trabajar 1 año para poder estudiar el siguiente año. Se lo conoce como un plan A en la Universidad Adventista en Colombia. Entonces cuando entré a matricularme al siguiente año, habían cambiado los 4 años para 5 años. Entonces me tocó 6 años estar en la universidad. Cuando yo estaba trabajando allá, el primer año y el segundo año, yo trabajaba en mantenimiento. Limpiaba obviamente y estábamos pendientes de un grupo de jóvenes de lo que eran las instalaciones de la universidad para que precisamente, como se llama el departamento, estuvieran en mantenimiento, en buen mantenimiento. Y un día, cargando algunas cestas de basura, depósitos de basura, encontré este libro tirado. Y cuando lo encontré, lo levanté y claro, me llamó la atención por el contenido. Avancemos con la Iglesia de Marcha y miré el contenido y era historia denominacional, historia de la Iglesia. Obviamente, pues no dudé en leer algunos capítulos y me estoy refiriendo de hace aproximadamente 2001. Estamos en el 2014, hace 13 años más o menos, que guardo este libro. En estos días, cuando estaba leyendo este otro libro de George Knight, de Historia de Denominación a nuestra Iglesia, quise volver a recordar aquí de una forma gráfica, llamémosla así, o ilustrada, lo que es la historia de nuestra Iglesia. De hecho, el autor de este libro, Maswell, precisamente Mervyn Maswell hace como que esa forma interesada de escribir la historia, narrando precisamente historias, anécdotas de nuestros pioneros, y obviamente uno se va creando las escenas y va formando un cuadro. Nuestra iglesia, los orígenes, siempre pensamos, o algunos piensan, de que la iglesia surgió precisamente porque todo fue por visión de Elena de White. De hecho, yo era algunos que pensaba eso. El sábado lo guardamos porque a Elena de White se le ocurrió en una visión. Que tal cosa fue porque Elena de White Y yo creo que mucha gente que no conoce la iglesia piensa de que efectivamente nuestra base doctrinal está porque a Elena de White se le mostró en visión, cuando no es así. Toda nuestra base doctrinal precisamente está en la Biblia, en la palabra de Dios. E inclusive Elena de White, con los pioneros contemporáneos, fue tomando algunas de esas verdades para su vida. Elena de White era metodista. Yo creo que ustedes ya conocemos esa parte de la historia donde Elena de White pertenecía a la iglesia metodista. Su esposo Jaime White y José Weiss eran de la iglesia Conexión Cristiana. Y Dios empezó a utilizar elementos de distintas denominaciones contemporáneas, verdades bíblicas, para traerla a la iglesia adventista, para que fuera la depositaria, llamémoslo así, de las verdades que iban a resaltar o que se tienen que resaltar en el tiempo del fin. Así que aparecieron muchos mensajes, inclusive el mensaje que nosotros tenemos de la mortalidad del alma, o más bien de la inmortalidad condicional del alma. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, no creemos que una persona se murió y anda por ahí, el espíritu por ahí pagando. No creemos eso. Creemos que los muertos nada saben, que cuando una persona muere, el cuerpo va al polvo como era y el espíritu va a Dios que lo dio. Eso lo dice la Biblia. Creer lo que la filosofía griega ha querido meter y se ha mantenido en el mundo cristiano popular, que una persona después de muerta el alma queda con vida, o el espíritu, y que si era bueno se va para el cielo y si era malo se va para el infierno. Porque ya no hay purgatorio, ¿no? ¿Saben ustedes que ya no? Entonces, es algo que no tiene base bíblica, y Dios utilizó un hombre, George Storrs, precisamente contemporáneo a Elena de White, al mensaje milerita, para traer ese mensaje a la iglesia adventista también, de que el alma tiene una inmortalidad condicional por la fe en Cristo Jesús. No es la inmortalidad como se predica actualmente, de que si se murió todavía sigue vivo, no, porque esa es la base ¿de qué? Del espiritismo. Así que Dios fue armando todos los elementos. Obviamente también es bueno recordar lo que fue Guillermo Miller, precisamente en la historia, un bautista que anteriormente fue deísta,
Inclusive su forma de pensar influyó para que nuestra forma de estudiar la Biblia se mantenga. Para Guillermo Miller, el estudiar la Biblia era el festival de la razón, era un hombre metódico en el estudio de la Biblia, no era alguien emotivo, sino alguien que buscaba versículo con versículo ir a la claridad de un tema. Y efectivamente en el estudio de la Biblia fue que él empezó a conocer sobre la segunda venida de Cristo Jesús, que empezó a predicar precisamente a la primera mitad del siglo XIX, cuando empezó a predicar con gran fervor sobre la segunda venida de Jesús. Pero eso vino y se heredó, y varios elementos, y se formó lo que actualmente conocemos como el movimiento o la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos ahora al capítulo que me corresponde. Esto es tan emocionante que hay muchas cosas que contar, así que vamos y me avisan el tiempo. Esta es una promesa, el Evangelio eterno, una promesa, más bien un mensaje, más bien una promesa, un mensaje, más bien una orden que hay que cumplir. Vi volar por en medio del cielo, Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí este ángel, que representa un mensajero, está mostrando lo que significa, o más bien la Iglesia Adventista en el tiempo del fin. El mensaje, el mensajero, el movimiento adventista predicando el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos los moradores de la tierra. Esta es la misión de la iglesia por la cual Dios permitió que se levantara precisamente en lo que se conoce como el tiempo del fin, siglo XIX para acá. La iglesia surgió en un momento histórico de la humanidad, al final de la historia de la humanidad. Dios levantó este movimiento para precisamente predicar mensajes que el cristianismo a través de los siglos había olvidado, como la verdad del sábado. Es más, me llama la atención, y yo sé que hay gente ahorita escuchando por la emisora, vaya usted a su Biblia, a la que tiene en casa, esa a veces empolvada, desempólvela, y busque en la Biblia, si es versión Dios habla hoy, mucho mejor todavía, como habla tan claro que el día de descanso es sábado. Esta versión, nueva versión, Reina Valera del 60, esa versión habla día de reposo, pero la versión Dios habla hoy dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y su lenguaje es tan sencillo y tan contundente que resalta las verdades que esta iglesia predica. Solamente que en el contexto cristiano católico, y con todo el respeto que ellos se merecen, es que tienen la Biblia como un libro de tradición, cuando en realidad la Biblia es la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Estamos? Así que este es el mensaje, el Evangelio eterno. En el primer siglo se predicó un evangelio para la necesidad de aquel entonces, de una iglesia naciente, de un Cristo crucificado, de un Cristo salvador, del Mesías, del hombre que habían clavado en la cruz. No era cualquiera, era el Dios hecho hombre. Y en el primer siglo de la era cristiana, lleno del Espíritu Santo, los discípulos presentaron a este hombre crucificado como el Salvador del mundo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, eso fue en el inicio de la historia y se mantiene ese mensaje. Es más, ese es el mensaje base de la salvación, aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Pero en el tiempo del fin, ahorita, usted que se queja conmigo y con muchos habitantes del mundo, de la situación del mundo en que vivimos, de tanta delincuencia, de tanta violencia, de inseguridad, de miedo por las catástrofes o por las calamidades naturales que avecinan, hay esperanza en Cristo, pero hay un mensaje en estos tiempos donde todo el mundo dice que es cristiano. Hay un mensaje especial que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios. Pero se trata no de hacer milagros ni de sacar demonios, se trata de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21 al 23 lo dice. Es más, Dios inclusive considera esa clase de cristianos que hacen milagros, pero que no hacen la voluntad de Dios, es decir, que no viven en la obediencia a la palabra de Dios, les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Que es peor todavía. Una cosa es apártense y otra cosa es que el Señor los señale como hacedores de maldad. En ese contexto histórico del tiempo del fin, Dios levantó esta iglesia para predicar el mensaje de los tres ángeles. El día del juicio que ya empezó, estamos en el juicio investigador, acordarse de un Dios creador, Apocalipsis 14, versículo 6 al 9 o al 12, si no estoy mal, aparece el mensaje de los tres ángeles.
El mensaje del primer ángel, hay un juicio que ya inició, un juicio investigador, pero también hay un día que recordar, el día sábado, que nos hace recordar la creación de Dios. El mensaje del segundo ángel, que también nos habla de salir de Babilonia, y el mensaje del tercer ángel, que nos habla de la advertencia de la marca de la bestia. El movimiento adventista surgió con esa base doctrinal, y toda doctrina que predica esta iglesia tiene una connotación escatológica, es decir, todas las doctrinas que nosotros predicamos tiene una proyección en preparación al tiempo del fin, toda. Si es el sábado como el día de descanso que Dios estableció, es una doctrina que nos prepara a advertirnos que en el tiempo del fin se va a levantar un falso día de reposo, que es la ley dominical, que se le conoce como la marca de la bestia. ¿Está bien? Si es la doctrina de la inmortalidad condicional, o más bien la mortalidad del hombre, eso nos prepara para el tiempo del fin, no dejarnos engañar por manifestaciones espiritistas. Es decir, cada doctrina tiene que ver. Ahora, vamos al contexto. Yo quiero que ahorita nos imaginemos, viajemos en la máquina del tiempo y vamos al siglo XIX, por allá 1846, 1800, ya unos 2 años después del Gran Chasco. Algunos adventistas siguieron estudiando la Biblia. No vino Jesús en octubre de 1844, algunos se desanimaron, salieron varios grupos, los que se desanimaron no quisieron saber más nada. Los que salieron otro grupo colocando otras fechas, que Jesús venía ya en 1874, después en 1914, que fue la última que creo que han colocado. Salieron otro grupo colocando otros años, igualito Jesús no ha venido. Por último, terminaron diciendo de que Jesús ya vino en 1914, pero que se le ve con el ojo del Espíritu. No sé si han escuchado ese cuento, ¿verdad? Cuando la Biblia no habla de eso. Jesús va a venir físicamente, tangible, audible, visible, o sea, no es con el ojo del Espíritu. Algunos sacan provecho de eso. Y salió otro grupo que siguió estudiando la Biblia y se dio cuenta que había un mensaje especial para predicar en el tiempo del fin, que era el mensaje del Evangelio eterno. Entonces la iglesia empezó, y escuchen esto, porque antes de pasar a otra diapositiva tenemos que ubicarnos. Entonces la iglesia, o más bien los que quedaron del Gran Chasco, empezaron a reunirse y a seguir estudiando la Biblia. Dios utilizó a Iran Edson para entender qué fue lo que pasó esa fecha de octubre, ese 23 de octubre, donde supuestamente Jesús iba a venir a la tierra, pero no vino. Y Dios le mostró de que no se trataba de que Jesús venía a la tierra, sino de que Jesús cambiaba de función, también cambiaba de un lugar al otro, el lugar santo al lugar santísimo, y empezaba una nueva etapa en el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Entonces empezó a entenderse muchas de las cosas que estudiaban en la Biblia, errores que habían heredado sin ninguna mala intención, supongo yo, de Guillermo Miller, pero que necesitaban corregir a la luz del estudio profundo y la oración de las Sagradas Escrituras. Entonces empezaron a estudiar y empezaron a conocerse lo que se le llama los congresos del sábado. Los congresos del sábado era que se reunían los fines de semana, por lo general se les llamaba así por 2 razones, porque esos adventistas se reunían los fines de semana para seguir estudiando la Biblia, para seguir estudiando temas doctrinales, para conocer más luz en la palabra de Dios y también para afirmar la doctrina del sábado. Entonces se le conocieron como los congresos del sábado. Esa es una de las razones por las cuales empezaron a unirse, llamémoslo que fue uno de los motivos diplomáticos, ¿verdad? Un factor de unidad que hubo sin ninguna estructura establecida, sino que obviamente tú estás interesado en conocer la Biblia, tú estás interesado en conocer la verdad de la Biblia, entonces unámonos y estudiemos, más o menos. Es lo que ocurrió. Pasa algo interesante. Después de algunos años de estudio de la Biblia, se hacían carpas también, ahorita vamos a repasar eso también, se compraban algunos hermanos esas gran carpas para predicar el Evangelio, se le llamaban carpas estaduales o carpas estadales, que varios hermanos compraban para armarla cuando un predicador itinerante llegaba al pueblo o a la ciudad. Entonces armaban la carpa para que ese predicador adventista predicara el Evangelio. Entonces había muchos elementos, factores de unidad, pero cuando se quiso hablar de unidad como tal, algunos pioneros adventistas rechazaron la organización tal como la conocemos hoy en día. Y escuchen esto. En estos días conversé con una señora, un personaje del gobierno, una diputada de la Asamblea Nacional, y conoce la iglesia, y cuando me presentaron como pastor de la iglesia adventista, me dice, oiga, lo felicito.
ustedes tienen una iglesia tremendamente organizada. Claro, la palabra tremenda no utilizó, pero lo que estoy utilizando es la idea que ella me transmitió. Es decir, ella se impresionó, o más bien se llevó un buen testimonio de cómo la iglesia adventista tiene una estructura organizada para predicar el mensaje. Es más, hasta me hizo un comentario y me dijo, mire, ustedes, sin ánimo de ofender a ningún pastor que también predica el evangelio, ¿no?, cristiano, ustedes no son como los pastores que todo es para ellos, cristianos, ustedes están tan organizados que, bueno, tienen todo eso establecido de las asociaciones, de las misiones, y me habló con propiedad. Claro, ahí es donde uno saca pecho, ¿verdad? Pero también cuando uno saca pecho, uno debe medir o darse cuenta de la gran responsabilidad que implica pertenecer a esta gran organización, a este pueblo de Dios. Entonces, esto que conocemos hoy en día, así bonito, iglesias, distritos, asociaciones, misiones, uniones, asociación general, eso no surgió así. Que la iglesia adventista tiene hospitales en el mundo, reconocidos también para la ciencia, en canales de ciencia salen referencias, como en Discovery Channel, Ronald Gia. Me llama la atención que hacen referencia de hospitales como Loma Linda, hospitales que tiene la iglesia, es más, doctores adventistas como Ben Carson, que aportaron a la ciencia y saber que son de la iglesia adventista, saber que la iglesia tiene universidades también en el mundo. Aquí en Venezuela hay un instituto universitario, en Colombia hay uno, en México, en Estados Unidos también reconocidos. Que la iglesia adventista también tiene colegios, instituciones educativas. Que la iglesia adventista no tan solo predica sobre el fin del mundo, porque eso lo predicamos, eso no debe darnos pena porque lo creemos, pero el fin del mundo no es catastrófico, sino con la segunda venida de Jesús. Pero mientras que Jesús viene no andamos así como que bueno, sino que también trabajamos en otras esferas de la vida de una forma integral, en la salud, en la educación, en los valores. Somos altruistas, ADRA, Agencia de Desarrollo de Recursos Adventistas Asistenciales. En algunos países se resalta su obra precisamente. Yo vengo de un país, en Colombia, donde ADRA juega un papel importantísimo cuando hay algunas tragedias en algunos pueblos o ciudades, y participa, y es emocionante verlos en televisión, en RCN, en Caracol, porque están allí trabajando y son de nuestra iglesia. Toda esa estructura que a veces cuando me pongo a pensar digo, wow, impresionante. Esa estructura la dirige Dios, hermanos. Ahora, la conocemos ahorita sí. Es emocionante también saber en sus detalles de que un pastor de la iglesia central no gana un montón que el pastor que es de por allá de Bovare. Todos estamos por lo mismo. Yo creo que eso nos ayuda a servirle a Dios también por lo mismo, por las almas. Eso es la iglesia adventista. Ahora, al inicio hubo rechazo y vamos a explicar el contexto. Vamos a repasar aquí rapidito. No miren el reloj, por favor. George Storrs, este fue el pionero, pastor metodista que trajo la verdad de la inmortalidad condicional a la iglesia adventista, rechazando sobre lo que era la organización. El rechazo, organización, marca registrada de Babilonia. Eso es lo que los pioneros tenían en mente. ¿Pero por qué? Hay algunos libros del Espíritu y Profecía, Elena de White, donde ella defiende que la iglesia adventista no es Babilonia. Ahorita lo leemos, pero en su contexto histórico, ella precisamente estaba defendiendo la posición porque habían pioneros contemporáneos, pastores, que señalaban la organización como si fuera Babilonia. ¿Pero por qué? Aquí aparecen algunos pensamientos, y esto es bueno también conocerlo, ¿no? George Storrs, en el importante periódico milerita El Clamor de Medianoche, el 15 de febrero de 1844, afirmó: ninguna iglesia puede organizarse por invención del hombre sin que se convierta en Babilonia en el mismo momento en que se organiza. Eran fuertes y había una posición radical en contra de la organización. El pastor Cottrell y esta disputa en que si se organizaban o no se organizaban duró más de 10 años, casi 20 años duró. Que si se organizaban, que si no se organizaban. Ahorita vamos a entender por qué. Dice acá, el pastor Cottrell escribió para la Review el 22 de marzo de 1860,
casi 16 años después, que en su opinión sería un error adoptar un nombre, porque en eso consistió precisamente la fundación de Babilonia. Y él tenía en mente el texto de Génesis, cuando estaba en la construcción de la Torre de Babel. Hagamos un nombre, ¿recuerdan? Babel, confusión, Babilonia, hacer un nombre, tener una organización. No. Y miren este otro resumen que coloco acá. Babilonia se le llama a la mujer de Apocalipsis, que representa una iglesia con credo establecido y con una estructura organizativa para perseguir o intimidar a los herejes. Y nosotros sabemos, con todo el respeto, pero hace parte de la historia, mi intención no es hacer sentir mal a nadie, pero a través de la Edad Media, el sistema papal, una iglesia organizada con un credo establecido, hacía que la gente recibiera ese credo por las buenas o por las malas. Y de ahí se creó la Santa Inquisición en el siglo XIII, 1215, con el Papa Inocencio III, que nunca se me va a olvidar el nombre del Papa, porque la Inquisición era un asunto de tortura y quien se la inventó fue un personaje con este nombre, de Inocencio. Imagine que no fuera Inocencio. Entonces se creó la Santa Inquisición precisamente para defender el sistema papal, las creencias, los que no se sometieran a la autoridad papal, era tratado como hereje, se le confiscaban los bienes, era objeto de burla en el pueblo, los disfrazaban de San Benito, si no los llevaban a la Inquisición donde los torturaban, algunos murieron quemados. Entonces ellos tenían en mente claro, el asunto de la organización es, o sea, pensar en organizar no significa establecer un credo, y establecer un credo significa o perseguir o por lo menos rechazar o intimidar a los que no se sometan al credo. Entonces, claro, más de uno, no, ¿qué organización? Eso es la marca de Babilonia. Ellos estaban también recién, y escuchen, esto es emocionante, escuchen acá. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero escuchen acá. La mayoría de movimientos disidentes que surgieron no fue por argumentos, sino por resentimientos. Es más, hoy todavía la disidencia no es por argumentos, sino por resentimientos con la obra o con algún líder o con algo que establecieron algún resentimiento. Ahora, lo quieren maquillar con algún argumento. Entonces, resulta que estaban los adventistas, los milleritas más bien, los que habían creado el mensaje de Guillermo Miller, habían recibido el mensaje, pero resulta que en octubre no pasó nada, Jesús no vino en 1844, y empezaron, contemporáneo a esa fecha, cerca y después, empezaron a rechazar, más bien las iglesias establecidas empezaron a sacar a todos los miembros de iglesias que habían creído en el mensaje de Miller, o en el mensaje de la segunda venida, y entre esas cayó Elena de White, entre esas cayó los pioneros, los que nosotros conocemos, que fueron sacados de sus organizaciones por haber aceptado el mensaje de la segunda venida. Entonces, claro, ellos con esa experiencia de haber sido rechazados por su organización, ahora vienen con una especie de situación incómoda, porque allá, en esa iglesia organizada, por ejemplo, como eran los metodistas, que rechazaron a la familia White, entonces vienen como que sensibles ahora a formar una organización, porque significaba, de alguna u otra forma, quizás hacer lo mismo que ellos hicieron. Y por eso hubo rechazo y rechazo. Es el asunto como se ven las cosas, ¿verdad? Es más, este mismo Cottrell, años después, escribió, retractándose en contra de la organización, escribió, aquí en este libro lo tengo, escribió que se había escrito anteriormente en contra, ahora no, ahora estaba de acuerdo en la organización, en que era importante el orden evangélico, como era que se le llamaba también, o era sinónimo de la organización, es decir, trabajar con orden. Entonces hubo un debate, por un lado Jaime White y los pioneros, y José Bates y Loborouche y otros, defendiendo de que era necesario organizarse, y por otro lado otros pastores que no, imagínense eso, otro que no. ¿Y saben quién era? La pobre Review, la revista, el periódico que tenían, era la forma en que ellos se desahogaban, ¿verdad? A través de los periódicos y las revistas. Entonces uno fijaba una posición que sí, otro que no, hasta que pasó el tiempo y Dios les mostró que era importante establecer orden, que si por un lado, por el miedo de parecernos a Babilonia, el ser desordenados en la predicación del Evangelio, eso sí era Babilonia, eso sí era confusión.
Y empezó el debate hasta que Dios mostró que era importante y necesario establecer una organización. Aquí ocurre algo. Primero, factores de unidad. La experiencia común del Gran Chasco. Estos son los motivos por los cuales ya estaban unidos. Las conferencias de sábado, 1849, se organizaron 6, en 1850 hacían esos congresos para estudiar o esas reuniones para estudiar la Biblia. Las publicaciones, mire, ay hermanos, no fue porque yo sea director de publicaciones, pero las publicaciones jugó un papel importante, precisamente en un factor de unidad. La Verdad Presente, la revista adventista, eso sí fue por Jaime White. Dios le mostró en visión a Elena de White que iban a hacer, circular por el globo esas literaturas que iban a ser como las hojas de otoño, que iban al principio a ser pequeños, pero que al final iba a tener gran éxito y gran bendición, y se cumplió tal. Entonces se creó esta revista, La Verdad Presente, en 1849, y eso consistía precisamente, esa revista se encargaba de presentar puntos doctrinales de la iglesia. Es más, habían hermanos de iglesia que escribían a la Review para decir, bueno, necesitamos que nos venga a visitar un pastor, y ese era el medio de hacer saber, o era el medio de unidad, para que fueran los pastores o ministros itinerantes a esos lugares. Después de 1850 se estableció la revista adventista, y en 1850, para finales, en el mes de noviembre, se combinaron las dos, es decir, La Verdad Presente y la revista adventista se fusionaron y se creó Revista del Segundo Advenimiento y Heraldo del Sábado, actualmente Revista Adventista, o como se le dice por cariño, la Review and Herald. ¿Han escuchado hablar de eso? Ahora entienden esas revistas que le llega gratis, hermano. Esos son los orígenes, que todavía, es más, yo tengo una librería, se las voy a regalar cuando pasen. Al que no tenga, mañana puede pasar y se las damos. El instructor de la juventud ya fue precisamente un folleto para estudiar con los jóvenes temas doctrinales. Motivos para la unidad. Escuchen esto. Precisamente, como no había una estructura organizacional, los que firmaban credenciales para algunos pastores itinerantes o ministros itinerantes que iban a predicar era Jaime White, José Bates, eran los que, llamemos así, los líderes que firmaban. Entonces había riesgo de que a iglesias en algunos pueblos o en algunas ciudades llegaran ministros que eran opositores a la verdad. Y era difícil de controlar. Entonces llegaban diciendo, no, que traigo nueva luz, y lo que dejaba era confusión. Muchos de los escritos, de los testimonios de la señora White, precisamente es en contra de eso, de cuídense de esa gente, de esos ministros que andan por ahí como lobos rapaces creando confusión o creando malestar. Y este fue el primer grupo disidente que tuvo la iglesia adventista. Fue en el año 1854 y 1857. Y les voy a contar cómo fue. Resulta que había un par de pastores, Russell y Case. Ellos eran pastores, si no estoy mal, en Nueva York, en un pueblo de esos. Estaban ministrando en la iglesia. Y resulta que una hermana adventista tuvo un problema con una vecina. Y resulta que los pastores fueron a atender el caso, pero cuando fueron a atender el caso, trataron con dureza a la hermana adventista, y la señalaban y la acusaban. Entonces resulta que Dios le mostró a Elena de White a través de la visión, y ahorita vamos a hablar lo importante del ministerio profético para esta iglesia en el tiempo del fin. Cierro el paréntesis. Dios le mostró a Elena de White en visión la problemática que estaba ocurriendo. Resulta que cuando ella tuvo la visión, les dijo en plena reunión, bueno, sí, la hermana se está portando mal. El asunto es que ella no recordó totalmente la visión. Pero el viernes en la noche volvió Dios a mostrarle otra vez la visión, y le mostró en visión de que la hermana estaba obrando mal con la vecina, que era necesario que se corrigiera, pero también le mostró que los dos pastores estaban actuando muy duramente con la hermana. Entonces al día siguiente, el sábado, la hermana White, pues en plena reunión, le mostró a la hermana adventista que estaba peleando con la vecina, que ella estaba obrando mal, que no era así el testimonio. La historia cuenta de que ella lloró, empezó a llorar, la hermana conmovida reconoció, empezó a llorar, pero también ella yo me imagino que se fue para el otro lado y señaló a los pastores y dijo, mire, ustedes también obraron mal, porque ustedes trataron con dureza a la hermana sin necesidad. Lo impresionante es lo siguiente, escuchen acá, lo impresionante es que cuando tuvo la primera visión, que no se acordó de completo y señaló a la hermana como equivocada, los pastores, ay sí, la hermana White tiene el don de profecía, esas visiones son ciertas, son convincentes.
Pero cuando el sábado la hermana White le dijo a los pastores, ustedes también obraron mal, eso es del diablo, esa hermana White no es inspirada por Dios. Y saben, ahí se creó el primer movimiento disidente. Se llamaron, ellos empezaron a publicar un periódico que se llamaba El Mensajero de la Verdad, que empezó en 1854. Salieron del movimiento adventista, empezaron a publicar este periódico y claro, eso creó confusión, señalando a la hermana White como que tenía visiones del diablo, y fuera de eso se metieron también con el esposo. Para esos días se enteraron estos dos pastores, Russell y Case, de que el pastor Jaime White había caído enfermo. Estaba enfermo, no era una enfermedad tan grave, pero por la ausencia del avance de la ciencia, pues cualquier enfermedad era grave, pero estaba enfermo. Y resulta que estos hermanos pastores sacaron otra publicación diciendo, bueno, ese es el castigo, entre palabras más, palabras menos, le transmito la idea, ese es el castigo de Dios a ese pastor por estar enseñando cosas que no sé qué, que la muerte, que no sé qué, y si se muere es porque el Señor está eliminando el mal o el engaño de la iglesia. Imagínense estos hermanos. Resulta que estos pastores eran de carácter fuerte, pero era tan fuerte que se olvidaban de la misericordia de Dios. Y miren cómo trataron al pastor White. O sea, que era un asunto de muerte. Ojalá que se muera, le estaban diciendo. El asunto fue que la señora White, me imagino la escena, llegó y le mostró el comunicado al pastor enfermo. Le dijo, no, con la ayuda de Dios no moriré, sino que viviré y seguiré predicando este evangelio. Y saben, tenía que ser humano Jaime White. La historia dice que él escribió, o que él se refirió, no moriré, sino que viviré, seguiré predicando el evangelio, es más, y predicaré hasta en sus funerales. O sea, como quien dice, todavía tengo mucho tiempo, tómenlo por ese lado, ¿verdad? Y así se formó el primer movimiento disidente, 1854-1857. Aquí en este libro, Testimonios para la Iglesia, la hermana White, en la página 127, hace referencia a ese incidente. No voy a leer todo el párrafo, voy a leer solamente 117, algunas partes. Dice, ella escribió sobre esa: vi que el pueblo de Dios debe levantarse y ceñirse la armadura. Cristo viene y la gran obra del último mensaje de misericordia es demasiado importante como, miren acá, escuchen esto, y esto nos sirve para nosotros también el consejo, escuchen acá. Vi que el pueblo de Dios debe levantarse y ceñirse la armadura. Cristo viene y la gran obra del último mensaje de misericordia es demasiado importante como para que la abandonemos para dedicarnos a contestar las falsedades, tergiversaciones y calumnias que el grupo, el mensajero, ha levantado y esparcido por todas partes. Y yo sé que aquí le estoy predicando a varios líderes de iglesia y me están escuchando por radio también varios líderes de iglesia. A veces provoca dedicar tiempo a desmentir todas esas falsedades que andan por ahí, que quien las promueve tiene un interés bastante egoísta. A veces provoca. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que uno se entera que, eso dijeron, eso están diciendo, y uno como que le da esa ira santa. Y a veces uno piensa que por ir a aclarar va a ayudar, cuando se crea más confusión. Yo entendí después, porque Dios definitivamente, yo entendí este pensamiento de verdad. O sea, Dios, el Señor le estaba diciendo a través del mensaje de Ellen White, miren, no se pongan a perder tiempo ahí, a estar contestándole a esa gente sobre falsedades, sobre tergiversaciones, sobre cosas que dicen que andan regando por todas partes. Yo me imagino la señora White rayada que tuvo que haber estado, o el señor Jaime White, el pastor, por estos dos señores, hablando pestes del pastor. Y ella misma en humildad, es más, ella escribe también, hay otro párrafo en este libro, creo que también, Testimonios para la Iglesia, unas hojas más adelante, ella también habla de amonestar con misericordia, de tener paciencia, de tener los frutos del Espíritu. Wow, Dios bendiga, o bueno, ya falleció, pero el ministerio de esta señora o de estos pioneros tuvo que ser, aparte que no tenían recursos económicos, aparte que tenían que hacer tremendo esfuerzo para predicar, aparte de que gastaron lo que tenían para predicar, y fuera de eso habla mal de ellos,
Eso necesita amar la causa con todo el corazón. Y sigue diciendo, el mensajero, la disidencia, ha levantado y esparcido por todas partes la verdad. Escuchen acá, la verdad presente debe ser el tema de nuestra meditación. Satanás está metido en todo esto a fin de apartar nuestras mentes de la verdad presente y de la venida de Cristo. Lo mismo hace cuando hay chismes en la iglesia. Apartar las mentes del cumplimiento de la misión. Si allá en los tiempos utilizó a Russell y Cass, hoy en día habrán Russell y Cass en cada iglesia. Para perder el tiempo en aclarar lo que está diciendo y descuidar la misión de la predicación del Evangelio. Y sigue diciendo, Satanás está metido en todo esto a fin de apartar nuestras mentes de la verdad presente y de la venida de Cristo. El ángel dijo, Jesús está enterado de todo. O sea, no se preocupen. Dios sabe cómo son las cosas. Cuando yo leí esto, Señor, gracias. ¿Cuándo le dicen gracias a Dios? Amén, Él sabe todo. Pero mira lo que sigue diciendo. Dentro de poco tiempo tendrán que rendir cuenta. Todos serán juzgados de acuerdo con las obras efectuadas. La lengua mentirosa será detenida. Los pecadores en Sión se atemorizarán y el temor invadirá a los hipócritas. Así que, una aplicación para nosotros hoy en día. Emocionante, ¿verdad? Esto ocurrió en 1857, se fumó el fulano movimiento disidente que había agarrado. Es más, el editor de ese periódico quedó sin trabajo y terminó por allá trabajando en una escuela, tuvo un incidente terrible con un muchacho y tuvo que salir volado para Canadá. Es más o menos la historia de lo que fue este movimiento disidente. Las carpas estaduales, miren, motivos para la unidad. Habían carpas y no estaban a nombre de quién. Las que lo compraban, los hermanos daban plata, pero no. Las propiedades de la iglesia, los edificios de los templos. Es más, la iglesia de Walter Creek, o el templo de Dain, como se le conoce, que acabé más de 3.200 personas, estaba a nombre no de la iglesia, sino de un hermano apellido Belden. Y si este hermano un día decía, no, ya no creen el mensaje, y se le mete el diablo y creen otra cosa, pues pierden semejante inversión que los hermanos aportaron. Entonces la iglesia, los pioneros andaban preocupados, bueno, los edificios, se están comprando templos, las carpas, hay gente que quiere crear división, es necesario hacer una estructura organizacional. Fuera de eso, los pastores predicaban, Juan Nevis Andrews y Lobo Roach, en un momento renunciaron porque se agotaron de tanto predicar y no ganaban lo suficiente para por lo menos subsistir. Entonces, había un agotamiento de exceso de trabajo y había poca remuneración. Y Dios utilizó a Nevis Andrews, precisamente una visita que hizo la hermana White, para que estudiara en la Biblia algún plan de sostenimiento de los ministros. Y fue cuando se creó el plan de benevolencia sistemática, como se le conoce hoy en día, la hermana Betsy. Se le conoce, en aquel entonces, se le conocía el plan de benevolencia sistemática. 20 años después fue que Dios trajo el mensaje del diezmo en la iglesia para el sostenimiento del ministerio. Había una casa editora donde predicaban la verdad presente o la Royal Herald y distintos periódicos con el mensaje adventista y las doctrinas, pero esa casa editora estaba a nombre ya de los hermanos, de los esposos White. Ajá, y si se moría el señor Jaime White y la esposa, y le pasaba el hijo, y el hijo, no, yo no creo ni en eso, perdían la casa editora. O sea, esto es intencional lo que les estoy diciendo, hermanos. Mire, si Dios estableció una iglesia organizada es porque Él tiene un propósito. Es la iglesia organizada, es los templos, los edificios, las estructuras. Hoy en día también, es más, John Kellos se quedó con un sanatorio. Precisamente porque no hubo tiempo, sino estaba a nombre de él. Se le metió empezó a creer en el panteísmo y precisamente se trajo el edificio, un sanatorio, que él se murió y ni para él ni la familia quedó fue para el estado de Michigan. O sea, cuando Dios llama a que los templos, edificios estén a nombre de la asociación de la iglesia, es porque tiene un propósito en cuidar precisamente esto, en proteger precisamente los muebles de la iglesia. El plan misionero, el problema de la puerta cerrada, es un problema teológico heredado precisamente de la malinterpretación que tuvo Guillermo Miller sobre el santuario. Y Guillermo Miller creía que, la misericordia solamente estaban para los que habían creído el mensaje de la segunda venida, que el mundo ya no tenía solamente los que habían creído el mensaje. Entonces había limitado lo que era la obra misionera, hasta que fueron descubriendo en la palabra de Dios que no, el asunto era predicar el evangelio a todo el mundo, que todavía faltaba gente para conocer el mensaje. Y con esto termino, voy avanzando por aquí. La organización y el nombre. Aquí en 1860, la resolución para llamarnos adventistas del séptimo día.
porque habían dos propuestas. Hewitt propuso en 1860, ese mes de octubre, dijo, propongo que adoptemos el nombre adventista del séptimo día. E intervino Poole y dijo, no, propongo que nos llamemos adventistas del séptimo día. Aparentemente es igual, pero hay una gran diferencia si se entiende en el contexto histórico. Adoptemos, es como quien dice, no nos comprometamos con una identidad por si acaso. Y llega Poole, no, es necesario que nos llamemos adventistas del séptimo día, es decir, organicémonos como debe ser. Y se adopta el nombre el 1 de octubre de 1860, si no estoy mal, en horas de la tarde. En 1860 aprobaron la organización legal de la Casa Editora. En 1861, primeros pasos iniciales para la formación de la Asociación de Michigan, que fue la primera asociación. En 1862, en otros estados también se organizaron asociaciones legales, 7 más, creo que en ese año se organizaron asociaciones. En 1863 se establece la Conferencia General con el primer presidente de la iglesia, el pastor Juan Vinton. Ya para ese entonces la iglesia tenía 3.500 miembros y 30 pastores. Se propuso el pastor Jaime Guay y él dijo no. Más bien denlo por ti, porque es capaz que si yo me quedo como presidente te van a decir que por eso es que anda buscando la organización. Es que era un hombre de Dios de verdad. O sea, entender todo este contexto de humildad, de disposición, de pensar en el bienestar de la iglesia, hermanos. Un pastor nos dijo, lo voy a decir porque estamos en confianza. Esto también va a salir en radio, ¿verdad? Bueno, sí, entonces a nivel general entonces. Hay pastores, obreros más bien, y voy a hablar de todo, tanto cristianos como adventistas para no sentirnos tan mal, que viven de la iglesia, creo que es así más o menos. Y hay pastores que viven para la iglesia. Y yo creo que estos eran hombres que vivían para la iglesia. Juan Nevis Andrews. Ahorita hay, y yo doy fe de que hay hombres de Dios que viven para la iglesia. No pierden tiempo en producir cosas que beneficien la iglesia. Los que viven de la iglesia ya Dios sabrá quiénes son, ¿verdad? No somos nadie para nosotros juzgar. Pero esta es la iglesia organizada de Dios, con un mensaje especial en el mundo, que Cristo Jesús viene y viene pronto. Y para las personas que me están escuchando en la radio, escuchen. A veces usted se crea un concepto sin conocer la persona, y eso es injusto, porque a usted no le gustaría que la gente se prejuiciara de usted sin que le den a usted la oportunidad de mostrarse como es. Lo mismo pasa con esta iglesia. Esta iglesia hay preconceptos del diablo que esparce y hay gente que no permite. Tenga usted la oportunidad de conocer el mensaje adventista. Usted que está en la radio escuchando, viéndome por internet, la doctrina adventista, su base bíblica, y después ahí sí saque juicios. Lo más probable es que se quede aquí, porque esta es una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Y para nosotros los adventistas del séptimo día les digo algo, escuchen acá. Hay 2 clases de disidencia. Está la disidencia, y es mi reflexión. Cuando uno estudia debe sacar... Aquí hay mucha información, pero por tiempo ya hay que cortar. Pero entre las reflexiones, cuando estudiaba y miraba, hay 2 clases de disidencia. Está la disidencia la disidencia doctrinal y la disidencia organizacional. Porque una cosa es rebelarse contra las doctrinas y otra cosa es rebelarse contra la estructura organizacional. Dios nos cuide. Que la humildad esté dentro de nuestros corazones y saber de que esta iglesia de Dios tiene la verdad doctrinal y su estructura organizacional también Dios la cuida, porque es la niña en los ojos de Dios para cumplir su misión, la predicación del Evangelio. La iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. El Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia que debe ser suya, su propia fortaleza que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Esta es la iglesia de Dios, la niña de los ojos del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, y que nosotros que estamos pasando y teniendo el privilegio de pertenecer a esta iglesia, a esta organización, aportemos para ayudar y para hacerla crecer, en expandirse, que mucha gente conozca la verdad, para dar dones, talentos, aportar también con la fidelidad en la mayordomía al Señor para que el mensaje se predique. Que Dios nos libre y nos cuide de causarle daño a la niña de los ojos de Dios. Y yo sé que ustedes tienen el mismo sentir que yo. Amamos esta iglesia.
amamos a Cristo Jesús primeramente, que es el capitán de este barco, y amamos a esta iglesia con todo el corazón. Yo creo que muchos de ustedes quizás tendrán también el mismo testimonio que yo, porque lo que yo soy y lo que tengo es gracias a Dios y a esta iglesia. Y por eso yo soy muy sensible, por eso es que hago lo posible por defender mientras que pueda esta iglesia. En algún momento, precisamente aquí en Barquisimeto, me propusieron ser pastor de una iglesia evangélica hace 12 años cuando vine, en la Asamblea de Dios allá por el Obelisco. Yo estaba estudiando teología y coincidencialmente en ese entonces, estando allá en el Instituto Bíblico, me ofrecieron trabajar haciendo cruzadas para los jóvenes, predicando para los jóvenes y ser un pastor de jóvenes. Y yo estaba estudiando teología empezando. En esos días había tenido un incidente triste con una iglesia local en alguna parte de Venezuela, que no voy a decir cuál. Una incidencia triste de humanos. Y el diablo creo que sabía eso y aprovechó para ponerme la pruebita. Y dije, no, yo no acepto. Aquí prediqué muchas iglesias, en Buenas Nuevas de la 48, hace 12 años cuando saqué un libro de mensajes subliminales en esa iglesia Buenas Nuevas de Álvaro Rea, en la Central, en Quibor. Es más, en tantas partes prediqué. Ellos no sabían que era adventista. Es más, no me preguntaron. Fue al final. Hay un pastor que aprecio mucho, Nabor, de la Iglesia Cristiana Evangélica, que Dios puso gracia ante los ojos de él y fue el que me invitó a su iglesia. Fue la primera puerta que alguien consiguió, di la conferencia y él mismo se encargó de llevarme a las demás iglesias, predicando a Cristo Jesús a los jóvenes. Y al final fue cuando me propusieron esto y yo dije, no, yo ya estoy estudiando para ser pastor, estaba en mi primer año de teología. Y cuando les dije así, quedaron así, porque muchas veces el concepto que se tiene de que los adventistas es, no tome café, no coma cerdo y lea Elena de White. Y cuando ellos escucharon de que yo creo en eso, pero creo sobre todo en que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador personal, y por los méritos de Cristo somos salvos, y por agradecimiento a la salvación somos obedientes a los mandamientos de Dios. Hasta ahí llegó la propuesta, volví a Colombia y terminé estudiando, y ahorita soy un pastor que Dios en su misericordia me volvió a traer a esta ciudad. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga a esta iglesia y ámenla, amen a Dios y amen a esta iglesia con todo su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias Señor porque esta iglesia en el mundo la has establecido para que muchas personas conozcan del Evangelio, del mensaje de los tres ángeles, del Evangelio eterno. Hay muchas personas que conocen la aritmética del Evangelio, pero necesitan conocer mucho más allá, lo profundo, los temas que tienen que ver con la escatología, con la segunda venida, con el tiempo del fin, con la preparación para los cielos nuevos, para la tierra nueva, sin descuidar, sin llegar al fanatismo, sino con una fe sólida en tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta iglesia en Barquisimeto sea luz y que muchas personas, Señor, vean en la palabra de Dios luz y que vean en este barco el instrumento que Dios estableció para ayudar a la salvación de muchas almas. Gracias por Cristo Jesús, quien es nuestro capitán, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Gracias, Señor, por bendecirnos, porque hasta aquí tú nos has ayudado y de seguro nos seguirás bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús también queremos dejar y bendecir, Señor, los oyentes de la emisora que están en su carro, que están en su casa. Dejamos en tus manos, Señor, los problemas que ellos están viviendo. Tú sabes si es con su esposa, si es con su familia, si hay problemas tristes de falta de comprensión en el matrimonio, si hay problemas de salud, te pido que le bendiga, Señor, que ocurran milagros y que ellos se den cuenta de que solos no pueden, que necesitan de ti obligatoriamente. Tráelos a la verdad, Señor, y que se regocijen ante tu presencia. Gracias por escucharnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Por favor, vamos a colocarnos de pie y cantamos nuevamente las estrofas de nuestro himno tema, En tus manos.
Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Yo en tus manos descansaré. Amén. ¿Pueden sentarse? Muy bien, damos gracias a Dios por el mensaje que esta noche nos entregó en este hombre, este siervo de Dios que vive para la iglesia, el pastor Rueda Bueno. Dios le bendiga, pastor. Y quiero que nos vayamos con este pensamiento en mente, esta oración que dice: te agradecemos, nuestro Padre, por guiarnos en el pasado y anhelamos tu conducción en el futuro. Ayúdanos a tener en mentes abiertas y corazones dispuestos a medida que nos guías paso a paso. Que este sea nuestro pensamiento en esta noche y les invitamos, queridos hermanos, que en esta noche nos acompañaron en la iglesia para que mañana puedan estar aquí también. También aquellas personas que nos siguieron por internet, les esperamos mañana, y aquellas personas que nos escucharon por la radio también les esperamos para que mañana podamos seguir aprendiendo y recordando esta maravillosa historia de la Iglesia Adventista. Que tengan muy buenas noches y que Dios les bendiga. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos